Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Piedecasa, soy el director del Instituto de Derecho del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, y hoy vamos a llevar adelante la actividad titulada El seguro frente al derecho del consumidor o de los consumidores y el derecho de la competencia, que va a estar a cargo de 3 integrantes del instituto, los doctores Martín Magula, Rodrigo Javier Puertolas y Adriano Patricio Díaz Cisneros. La charla va a tener 3 participaciones y luego abriremos sobre el final un espacio de preguntas que no se va a poder extender más de 20 o 30 minutos, eso lo vamos a ir manejando, porque luego tenemos la reunión del instituto, de manera tal que, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra al doctor Martín Magula para que comience el desarrollo de su exposición. Doctor Magula. Bien, bien. Bueno, hola a todos, colegas. Bueno, el tema que nos convoca hoy, vamos a ver 2 temas que son defensa del consumidor, defensa de la competencia, vinculados con seguros. Yo voy a empezar con defensa del consumidor y seguros, que siempre fue una cuestión polémica en el ámbito del derecho de seguros. Yo me acuerdo cuando yo empecé a ejercer la profesión en los años 90, trabajaba para un estudio que defendía compañías de seguros, y cuando llegaban denuncias de defensa del consumidor, se presentaba un escrito modelo que decía que como las compañías de seguros estaban controladas en forma exclusiva y excluyente por la Superintendencia de Seguros, no correspondía a la competencia de defensa del consumidor, y defensa del consumidor archivaba automáticamente las denuncias. Esto fue mutando con el correr de los años. Yo estoy convencido que el cambio brusco se produjo con la cuarentena, perdón, no con la cuarentena, con la caída de la convertibilidad, perdón, se me mezclan 2 fenómenos históricos de crisis en el país. Pero con la caída de la convertibilidad, ahí los jueces, tratando de buscar argumentos para no aplicar la normativa de emergencia en casos concretos sin declarar inconstitucionales las leyes, empezaron a recurrir fuertemente a la Ley de Defensa del Consumidor, y ahí es donde el tema se empezó a arraigar, digamos, en el derecho de seguros. Hasta ese momento, hasta aproximadamente el año 2001, la postura muy mayoritaria en el ámbito doctrinario de seguros era que la normativa del consumidor no se aplicaba al derecho de seguros, y que además la Superintendencia de Seguros tenía competencia exclusiva y excluyente en todos los asuntos que vinculaban a las compañías de seguros, con lo cual no podía entrar en defensa del consumidor en competencia con esas facultades de supervisión exclusivas y excluyentes. Bueno, hoy en día sigue habiendo autores, si bien la mayoría, los más importantes, ya han fallecido, todavía hay autores que siguen sosteniendo que la normativa de defensa del consumidor, en especial la ley de defensa del consumidor, no son aplicables al derecho de seguros por razones técnicas, un análisis jurídico. La ley empieza diciendo, el artículo 1 de la ley de defensa del consumidor, que se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios. Mismo concepto está en los artículos del Código Civil y Comercial actual, que ustedes saben, ahora tenemos la normativa de consumidor duplicada en muchas normas, porque el Código Civil y Comercial estaba en principio destinado a suplantar la Ley de Defensa del Consumidor. Después no fue así, quedó vigente la ley, pero hay algunas normas que han quedado superpuestas. Bueno, la figura del proveedor, por su parte, también se la desarrolla, se la define como aquella persona física o jurídica que desarrolla de manera profesional actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, comercialización de bienes, servicios. Si esto lo podemos sintetizar, todas las actividades que menciona en específico, actividades de producción, montaje, creación, construcción, son todas obligaciones de hacer, de lo que nosotros conocemos en derecho civil como obligaciones de hacer.
¿no? Entonces, la relación de consumo es vínculo entre proveedor y consumidor, o sea que el ámbito de aplicación sigue dependiendo de los conceptos de consumidor y proveedor. El artículo 1092 del Código Civil y Comercial, de manera similar, dice relación de consumo es el vínculo entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final. También este concepto de bienes o servicios, el mismo concepto que está en la ley. O sea, ¿en qué estamos? Estamos en el ámbito de contratos de comercialización de bienes o de prestación de servicios. El 1093, cuando define el contrato de consumo, es celebrado entre un consumidor o un usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional o ocasionalmente, o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios. También mismo concepto, ¿no? Siempre comercialización de bienes, prestación de servicios. Por su parte, el contrato de seguros, en el artículo 1 de la ley 17418, está definido como el contrato en que el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir con la prestación convenida. En cualquier caso, tanto el resarcimiento del daño como la prestación convenida, en la enorme mayoría de los casos, es una obligación de dar dinero. ¿Qué pasa? En el Código Civil, nosotros en Derecho Civil diferenciamos siempre las obligaciones de dar de las obligaciones de hacer y no hacer. Alguna vez, con buen criterio, un alumno me dijo si dar también es hacer algo, ¿no? Porque esa es una categoría redundante, pero las obligaciones de dar tienen particularidades suficientes como para regularlas por separado. Entonces, tenemos la categoría de obligaciones de dar por separado de las de hacer y de las de no hacer. Y los servicios, en la legislación en general, están emparentados con obligaciones de hacer. El artículo 1023 del Código de Vélez decía la locación de servicios es un contrato consensual. Bueno, dice, tiene lugar cuando una de las partes se obligare a prestar un servicio a otra. Los efectos de este contrato serán juzgados por las disposiciones sobre las obligaciones de hacer. El servicio, obligación de hacer. El Código Civil y Comercial dice la obligación de hacer, artículo 773, es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho. Realización de un hecho, también estamos siempre en el hacer. Bueno, y el 774 aclara que la prestación de servicio puede consistir en realizar cierta actividad con la diligencia apropiada, procurar al acreedor cierto resultado, pero resultado también producto de una actividad. Estamos hablando de obligaciones de medios y de resultado. También en todos los casos estamos hablando, pareciera, de obligaciones de hacer. El 1251 del Código Civil y Comercial dice hay contrato de obra o servicio cuando una persona, según el caso, o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamado comitente, a realizar una obra intelectual o a proveer un servicio. O sea, a realizar una obra, que es una obligación de hacer, proveer un servicio emparentado de nuevo con la obligación de hacer. Y el 1252 dice, si hay dudas sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad, o sea, siempre emparentado a hacer. Bueno. Lo mismo tenemos, por ejemplo, en el servicio público. El servicio público es definido normalmente como una actividad desarrollada por una institución pública o privada con el fin de satisfacer una necesidad básica del conjunto de la sociedad, o sea, también una actividad, un hacer. Entonces, de acá que la doctrina mayoritaria, muy mayoritaria, como les digo, hasta el año 2001, decía, ¿dónde está la obligación de hacer de la compañía de seguros? Si la compañía de seguros, en definitiva, lo que se está obligando es a dar dinero sujeto a condición, no realiza ninguna obligación de hacer, entonces no está sujeta a ninguna obligación de hacer, entonces la ley de defensa del consumidor no se le aplica porque no es ni comercializadora
de bienes y prestadora de servicios. Y este argumento, que ahora nos parece por ahí tan lejano, era aceptado incluso por los organismos de defensa del consumidor, allá por los años 90 y principios en el 2000-2001. Fíjense que no es solo una cuestión de Argentina, porque incluso en derecho comparado, por ejemplo, en Brasil, el Código de Defensa del Consumidor de Brasil aclara entre las actividades en el artículo 3, dice, servicio es cualquier actividad prestada en el mercado de consumo mediante remuneración, inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito y aseguradora. O sea que el legislador en Brasil consideró necesario aclarar expresamente que estaban incluidos los seguros. O sea, que es algo que no es solo de acá que se plantea la duda, sino que es general, ¿no? La definición de seguro es similar en el derecho comparado. Bueno, entonces, las compañías de seguros se obligan a realizar una obligación de hacer, se obligan a comercializar bienes y servicios. Bueno, esta doctrina mayoritaria que entendía que no y que por ende la legislación del consumidor no les era aplicable fue desplazada con el tiempo. Acá le vamos a dar crédito, yo le voy a dar crédito, además del doctor Stiglitz, al doctor Gersi, que fue uno de los primeros que empezó a escribir sobre este tema, o a publicarlo por lo menos en sus tratados, en sus manuales. El asegurador no se obliga simplemente a realizar el pago final con el que concluye de alguna manera su prestación, sino que lo que asume el asegurar implica mucho más que eso. Fijémonos que en la ley de seguros, una de las partes que aparecen en la definición es el asegurador. No cualquier persona, sino el asegurador. Y el asegurador, para ser tal, tiene que cumplir con requisitos, controles. Su actividad requiere controles desde la aprobación de los planes, desde su manejo financieros, económicos. Todo esto demuestra que el sistema de seguros no está armado para que el asegurador solo quede obligado a una obligación de dar final, sino que el asegurador tiene antes un deber más importante, que es lograr los cálculos técnicos, la recaudación de primas, el mantenimiento de las reservas, para poder el día de mañana cumplir con esas obligaciones de dar dinero. Pero todo esto es una actividad, implica un hacer. Esto se lo escuché decir al doctor Steinfeld hace muchos años en una charla que dio en el Colegio de Abogados de San Isidro, cuando todavía la postura mayoritaria decía que opinaba que la ley de defensa del consumidor no se aplicaba a los seguros. Y él dijo esto, a pesar que yo creo que era abogado de empresas él también, pero con honestidad intelectual dijo, para mí no es una obligación de dar dinero, para mí las aseguradoras son prestadoras de servicios y el servicio que brindan es es mantener la garantía, mantener las reservas, hacer los cálculos, recaudar las primas para que el seguro pueda funcionar. El seguro funciona con la mutualidad de asegurados administrada por el asegurador. Eso es lo que permite que técnicamente sea un seguro y no estemos en un contrato de juego o apuesta, ¿verdad? Bueno, entonces a esto se le sumó los argumentos, digamos, de las ciencias económicas, en las que ya históricamente a los seguros se los incluía dentro del rubro servicios, sin mayores argumentos, ¿no? Pero esta postura de las ciencias económicas fue tomada por Stiglitz, que la ha expuesto en varias de sus obras, donde él dice, bueno, los seguros son un servicio, y así lo entiende siempre, lo han entendido siempre las ciencias económicas, son un servicio, entonces son prestadoras de servicios, y como prestadoras de servicios se les aplica la normativa de defensa del consumidor. Bueno, hoy por hoy la postura prácticamente unánime en la jurisprudencia es que la ley de defensa del consumidor se aplica a los contratos de seguros. Tenemos infinidad de fallos ya a esta altura donde se ha aplicado la normativa de consumidor a los contratos de seguros.
Y también esto ha tenido consecuencias desde el lado del control administrativo, porque si bien la Superintendencia de Seguros, por la Ley 20091, tiene efectivamente el control exclusivo y excluyente de la actividad, la propia Superintendencia ha aceptado que Defensa del Consumidor también intervenga dentro de lo que son sus competencias propias, que es el cumplimiento de la Ley 24240 y demás normativa consumeril. Entonces, hoy en día podemos decir que ya está plenamente aceptada la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor a los seguros, pero aún así sigue habiendo algunas cuestiones vinculadas con normativa superpuesta, en especial, por ejemplo, con el tema del control, cuando pueda haber eventualmente doble sanción de consumidor y de la superintendencia por un mismo hecho, denuncias que tramitan, expedientes que tramitan en paralelo, y que puedan ocurrir este tipo de cosas. También hay normativa propia de la ley de seguros que puede parecer a una primera vista contraria a los derechos del consumidor, como puede ser el Instituto de la Reticencia, del artículo 5 y siguientes de la ley de seguros, donde esto tiene que ver con que el contrato de seguro está armado al revés de la mayoría de las contrataciones. En el contrato de seguro, la propuesta de seguro la hace el cliente, y es la compañía la que acepta. En cambio, el sistema de la Ley de Defensa del Consumidor está armado para una propuesta del proveedor que acepta el consumidor. Bueno, este armado al revés genera, por ejemplo, que existe el Instituto de la Reticencia, donde se produce la nulidad del contrato de seguro cuando no fueron declaradas o fueron declaradas falsamente, circunstancias que que haberlas conocido el asegurador hubieran hecho que no celebre el contrato, que lo celebre en otras condiciones. Y yo lamentablemente he visto fallos donde jueces aplican la Ley de Defensa del Consumidor para decir que la reticencia no se aplica a los consumidores, lo cual es enfrentar norma contra norma en una cuestión que además es de orden público. Entonces, este es un problema que hay. El otro problema, como dijimos, son la superposición de autoridades de control, que puede generar, por ejemplo, la doble sanción por la misma conducta, y las cláusulas abusivas. La reticencia es un caso especial porque es legal, ¿no? Que ya un juez llegue a considerar que no se aplica una disposición legal por aplicación de otra ley es todavía más polémico, pero sí es muy habitual que cláusulas contractuales aprobadas por la Superintendencia de Seguros sean declaradas abusivas judicialmente. El punto de vista del consumidor, bueno, sabemos hoy en día el Código Civil dispone que la autorización administrativa no impide el control por parte de los jueces, ¿no? Pero imagínense del lado de la empresa de seguros que tiene un clausulado que le fue aprobado, que cree que legalmente lo puede usar y que está correcto, y que después los jueces le digan que no, le digan que determinada cláusula es abusiva, que no la puede usar, que es nula, que no se aplica, es inoponible a los consumidores. Bueno, todo esto genera conflictos que siguen hoy en pie. Ya tal vez la defensa del lado de las compañías ha dejado de ser, por lo menos mayoritariamente, que no se aplica el derecho del consumidor a los seguros, pero sí siguen defendiendo estas cuestiones puntuales en las que existe el control de la superintendencia, que ha aprobado cláusulas, que las cláusulas que tienen una base técnica, que tal vez el juez o los mismos funcionarios de derecho del consumidor que no conocen esa base técnica no pueden evaluar de la misma manera que lo puede hacer sí la superintendencia de seguros. Bueno, como ya le voy a dejar la palabra a los colegas, pero como cierre acá, lo que se ha intentado hacer, hace unos años se había intentado hacer que la superintendencia asumiera ese control de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor con el conocimiento técnico, que creo que es lo que sería ideal.
que no quede en manos por ahí de funcionarios que no conocen cómo funciona internamente el seguro, la declaración de nulidad de las cláusulas, pero que sí la Superintendencia de Seguros, al momento de aprobar las cláusulas, tenga en cuenta el derecho del consumidor. Eso es lo que creo que debería ocurrir. Se ha hecho, como les digo, se han hecho intentos, incluso recuerdo hasta se había organizado algún congreso en la superintendencia para hablar de este tema, para definir estas cuestiones, pero bueno, todavía estamos a medio camino. Hoy la ley de seguros, la ley de defensa del consumidor se está aplicando a los contratos de seguros con estas dificultades que he mencionado. Bueno, les cedo la palabra a los colegas, así no me extiendo más en el tiempo. Bueno, muchas gracias, Martín. Patricio, es tu turno, así que estás en el uso de la palabra. Hola, ¿sí se escucha bien ahí? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poco de defensa de la competencia en el marco del tema de los seguros. Primero hablo un poquito de defensa de la competencia y después me voy al tema específico de los seguros. Creo que es un tema que, este defensa de la competencia, que está muy postergado, y eso hace que no seamos conscientes de lo presente que están ocurriendo lógicas que podrían ser ilegales para estas leyes, especialmente para el artículo 42 de la Constitución, que manda a defender la competencia contra toda forma de la distorsión de los mercados. Y podemos ver dos distorsiones de los mercados que son cártel, le voy a decir cártel, a toda lógica conjunta de empresas que tiende a disminuir la competencia en perjuicio de los consumidores, y después están las prácticas que llaman abuso de posición dominante o monopolización, que son unilaterales, no son concertadas. Pero ahora que se habla mucho de el milagro argentino, qué sé yo, así, porque hay tiempos de cambios ideológicos, y eso quiere rememorar lo que se llamó el milagro alemán. El milagro alemán, cuando luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que sería Alemania Occidental se levantó a partir de lo que llaman la economía social de mercado, que es un modelo que está presente, si ustedes lo ven, en el debate de 1994, cuando se incorpora la cláusula de la defensa de la competencia a la Constitución Nacional. Es lo que Alzogaray, como convencional constituyente, ahí dice que era lo que estaba siguiendo el país, economía social de mercado. Ese modelo alemán, que en ese momento Alemania era muy prestigiosa porque hace poco había caído el muro de Berlín, y este modelo se veía como un modelo pujante, lo que llaman economía social de mercado, que se basa en esto, en defensa de la competencia sobre todas las cosas. También la Convención Constituyente, si ven el debate, lo citan a Röpke, que es uno de los principales teóricos de esto, de la economía social de mercado, citado en nuestro debate de la Convención Constituyente. Pero decía, entonces el milagro alemán sí se basaba en esto, en defensa de la competencia. Lo puedo comparar con lo que pasó en otro tema muy candente, en otros países donde quisieron hacer batalla cultural. O sea, vamos a ser capitalistas, vamos a ser occidentales, batalla cultural, eso no sirve. Sí, lo que es institucional. Estados Unidos en Alemania y en Japón presionó por incorporar lo que ellos creían, que es estos valores: la defensa de la competencia, la destrucción de los cárteles, los cárteles son las empresas que se unen para no competir y perjudicar a los consumidores. Y Erhard, que es el primer economista el que inicia la economía social de mercado, en un libro que se llama Prosperidad a través de la competencia, él tiene un capítulo que se llama Cárteles, los enemigos del consumidor, donde él dice: yo no es que esté tan en contra de los cárteles porque me lo impusieron los americanos, sino que yo pensaba así desde antes. Pero es verdad que los estadounidenses hacen de la lucha implacable contra los cárteles un sentimiento nacional, y por eso Estados Unidos lleva a su economía a tan grandes éxitos. Es decir, estos alemanes estaban pensando: la clave de todo esto es la lucha contra los cárteles. Y cuando quieren modernizar a Argentina, no se dan cuenta de esto, no le dan importancia a esto, la importancia que tiene que tener. Y en Japón los americanos también se dedicaron a destruir cárteles. Había una cosa que llamaban los Sabatsu, que eran conglomerados familiares que generaban lógicas concertadas para cerrar los mercados. Y los partieron directamente. Y eso permitió una explosión de innovación, porque los cárteles frenan la innovación. O sea, los cárteles tienen varios efectos. Primero, destruyen las clases medias.
porque al subir los precios por arriba de competencia, se genera una clase alta muy, muy chica, pero muy, muy rica, clase media destruida y todo clase baja. Después, otro efecto es que frenan la innovación, porque en un mercado cartelizado, innovar es invertir en innovación, es como un acto hostil a las otras empresas, porque es como competir. Es decir, la misma lógica frena la innovación. Entonces los países, todos cartelizados, no tienen registro de patentes. Uno mira, por ejemplo, a Alemania, y a pesar de que es uno de los países de la Unión Europea donde menos horas se trabaja de toda la OCDE, igual está la Unión Europea con el país con más cantidad de registros de patentes. Entonces no es un tema, uy, nos falta la cultura del trabajo, la batalla cultural, todo eso no. Son las buenas instituciones. Entre ellas la lucha implacable contra los cárteles que parasitan, frenan el crecimiento económico, destruyen la innovación, impiden todo tipo de prosperidad. Ahora por América Latina salió un informe del Banco Mundial hace poco que se llama Competencia. El ingrediente que falta para crecer, donde ven lo mismo, o sea, clases medias hechas pelotas, cada vez más chiquitas, falta de innovación y todo cartelizado. Falta de instituciones en esto, en defensa de la competencia. ¿Y cuáles son? ¿Y cómo se lucha contra los cárteles? Puede ser con agencias de competencia, o sea, como el Tribunal de Defensa de la Competencia, o puede ser con juicios. En Estados Unidos casi todo con juicios. Ellos tienen 2 agencias federales, la Federal Trade Commission y la División Antitrust del Departamento de Justicia, gastan $700 millones de presupuesto en agencias federales, y a pesar de eso el 95% del informe son juicios que los están incentivando. Incentivan las acciones de clase, incentivan las acciones de daños y perjuicios, porque creen que así se promociona la legalidad. De esta manera, disuadiendo a las empresas de cartelizarse. Entonces, yo considero personalmente que el camino que sigue Estados Unidos es el mejor, porque eso genera todo un movimiento antitrust, y eso genera más innovación, y eso genera una cultura de la competencia. En Argentina eso no está, o sea, no, está totalmente postergado, pero en la medida que haya indemnizaciones, la gente se va a interesar. Por ejemplo, Marta Salinas, en la Comisión Constituyente de 1994, habla de la reparación efectiva, que llega a la persona de carne y hueso, y termina con la nómina. Son frases textuales de la Convencional Constituyente Marta Salinas. Entonces, en la medida que hay una reparación, se llega a la persona de carne y hueso y se termina con la nómina, porque la gente se interesa. Entonces sí, yo considero que el camino es ese. Recomiendo un ensayo de Alejandra Lajaf que se llama Elogio de la litigación, donde dice que las demandas de daños y perjuicios logran que los infractores internalicen el costo social de sus conductas indeseables, y de esa manera se promociona la legalidad y se disuade la ilegalidad. Entonces es todo lo que nos falta. Si es administrativa, a mi entender, siempre va a ser de ahí. De acuerdo a la Constitución, podría hacerse directamente en la justicia. Pero bueno, está también la parte administrativa. Y ahora quería ir un poco al tema de seguros. Entonces, a uno mira lo que está pasando en seguros y a simple vista es un tema muy abandonado, muy abandonado. O sea, recordemos, para mí, yo no estoy hablando de que fuera un delito, sino que estoy hablando, porque por ejemplo en otros países hay pena de cárcel muy habitualmente por estas cosas, por cartel, sino que fuera una distorsión de los mercados. Cualquier lógica que tienda a disminuir la competencia en perjuicio de los consumidores. Entonces, si uno piensa así, ve un montón de cosas que no tendrían que estar pasando y que son obvias en el tema de los seguros. Por ejemplo, habitualmente las cámaras de seguros, o la Asociación Argentina de Seguros, o varias de esas, sacan comunicados de prensa, salen hablando en los diarios acerca de que van a aumentar los seguros, de que aumentó el riesgo de no sé qué y que van a aumentar los seguros. Y eso de ninguna manera se puede hacer. De ninguna manera. Es decir, cada aseguradora tiene que tener su propia y autónoma política de precios, y cada aseguradora tiene que comunicar sus precios de manera independiente. No se pueden juntar todas y comunicar los precios mediante la prensa. Eso es totalmente irregular. Eso no podría estar pasando. Y uno presta atención y pasa a la luz del día. Después, por ejemplo, la Asociación Argentina de Compañías de Seguros brinda un curso de cómo poner tarifas. O sea, una asociación que nuclea a las aseguradoras no puede enseñar a las aseguradoras a poner los precios.
Obviamente, cada empresa tiene que tener su propia política de precios y no se pueden juntar todas. Eso es como lo más básico. Pero uno vive un país totalmente mostrado donde pasan cosas que, ¿cómo están pasando estas cosas? También están, por ejemplo, con el tema de lo que llaman la tarifa técnica. La tarifa técnica que vendría a ser un sistema de precios justo y que le sirve para ir monitoreándose. Otra vez lo mismo, no tienen que tener, no pueden compartir lo que se llama información sensible. Cuando las empresas comparten información sensible, se supone, se genera lo que se llama un factor plus. A veces los carteles se pueden probar por prueba directa, es decir, que hay algún tipo de acuerdo de precios, o factor plus quiere decir que hay o con la suma de factores plus y conducta paralela. Conducta paralela es cuando las empresas se empiezan a aportar todas iguales. Y factor plus es algo que te induce a creer que esa similitud en la conducta de todas es porque hay posiblemente cartel. Entonces, no pueden compartir información entre ellas. Sí, uno mira, por ejemplo, en YouTube, se puede uno fijar, cualquier cámara empresarial, se fija quiénes son las autoridades, busca un reportaje en una revista de nicho y ahí encuentra que siempre están hablando de cómo poner los precios y todo, que obviamente no se podría hacer, pero digo, esto pues está completamente abandonado, tenemos que marcar esta agenda, tenemos que decir, bueno, evidentemente faltan acciones de clase, faltan acciones de daños y perjuicios, falta que la gente cobre indemnizaciones para que se dé cuenta que esto es importante, y falta que todo esto crezca, si no, nunca vamos a crecer como país. Otras prácticas que se pueden ver en el mercado de seguros son las unilaterales, es decir, lo que sería uso de posición dominante y todo ese tipo de prácticas, que podemos ver algunas cuestiones, por ejemplo, en lo que podemos ver son los esquemas SEO y cambio, y esos son bastante habituales. Esquema SEO y cambio. Yo te pongo un precio cuando entras contratás el seguro. Lo ves en las prepagas, lo ves en compañías de internet y lo ves en seguros. Yo te pongo un precio cuando ingresas. Y a los 3 meses, cuando ya tenés todo, te subo el precio un montón porque ya te tengo cautivo. ¿Qué es lo que está pasando? Podemos ver dos mercados. El mercado de usuarios nuevos, que es un mercado con mucha competencia. Porque el usuario nuevo puede mirar las distintas ofertas, elegir la que tiene precio mejor y inclinar y tomar una decisión muy competitiva. Son consumidores muy agresivos porque se fijan bien en la decisión. En cambio, en el mercado de usuarios viejos, cuando ya están adentro, no tienen tiempo de seguir monitoreando el sistema, no tienen tiempo de seguir mirando los precios, entonces hay menos competencia. Entonces, cuando ellos ponen un precio para nuevos y un precio para viejos, están aislando a los consumidores viejos y privándolos de los beneficios de la competencia, para ganar más de lo que ganarían si dejaran que el conjunto de los consumidores pudieran actuar en bloque disciplinando los precios. Esas prácticas se ven y también las considero anticompetitivas, pero desde el punto de vista de lo que sería abuso de posición dominante, hay dos tipos de abuso de posición dominante: explotativo y exclusorio. El exclusorio es el típicamente ilegal, que es cuando se realizan conductas para expulsar a un jugador de mercado. Y el explotativo es cuando está pasando este tipo de aprovechamiento, la falta de competencia en un mercado. Generalmente puede ser porque hay un monopolio y es de excepción el explotativo. Pero en este caso, cuando se trata de dos precios por el mismo servicio, uno de usuarios no hay un usuario viejos, lo considero un caso de abuso de posición dominante de tipo explotativo, y también es un tema de lealtad comercial porque el precio para nuevos se puede ver engañoso. Es un precio anzuelo, te dicen contratar el servicio y vos decís, es bueno el precio. Pero unos meses después te lo ponen mucho más alto porque en realidad el precio inicial no era real. Era un precio anzuelo para que entres, pero no era lo que te iban a seguir cobrando. Entonces, ahí hay algo de lealtad comercial en el sentido que te están alterando tu capacidad de decidir para que tomes una decisión no suficientemente informada.
a partir de estos esquemas de cebo y cambio que también son muy comunes en este tipo de servicios continuos. ¿Me queda más tiempo? ¿Cómo voy con el tiempo? Venís bien, Patricio, tenés 10 minutos más, 15 también. Ah, bueno, dale. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, ahora hace poco se constituyó el Tribunal de Defensa de la Competencia el año pasado. Hace 1000 años que vienen diciendo se va a constituir el tribunal. Nunca se constituye. Finalmente se constituyó, pero todavía tenemos un problema de que tiene que crecer muchísimo más esto. O sea, realmente si nunca vamos a crecer. O sea, si esto no crece. Y también hay una deuda pendiente de todos los abogados, digamos, que en realidad podría crecer mucho más entre abogados. Es decir, porque podría crecer como Estados Unidos, que es muy fuerte a partir de abogados y economistas. Entonces, está bueno hablar de esto, y yo creo que es muy importante el tema de que se haga a partir de indemnizaciones, que son lo que termina por involucrar a las personas comunes. Entonces, sabemos que es cartel cualquier lógica conjunta que tiende a disminuir los beneficios de la competencia en perjuicio de los consumidores, que no se puede comunicar precios todos juntos, todas cosas que estamos viendo a la luz del día, ¿no? Y que el efecto es justamente afectar a los consumidores a partir de lo que serían transferencias de riqueza. Ahora, pensemos un poco en el juicio de daños y perjuicios, porque es lo que necesitamos, digamos. O sea, realmente que haya acciones. Entonces, estos juicios necesitan que se compare el mercado que funcionó, que se necesita que se compare lo que ocurrió con lo que podría haber ocurrido. Esto genera dificultad probatoria, y la dificultad probatoria es lo que puede disuadir a las partes actoras de iniciarlo. Entonces se hace un escenario de mercado, que es decir, lo que habría pasado si no se habría afectado la competencia, y luego se compara lo que pasó, el precio que pasó, versus el precio que podría haber ocurrido si no se hubiera afectado la competencia. Esto es un poco conjetural, pero necesariamente es así. Si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Por eso a veces puede perjudicar lo que llamamos el enforcement. El enforcement es la actividad social constante, hacer cumplir las leyes a la fuerza, bajo una concepción de que las leyes no se cumplen, sino que se hacen cumplir a la fuerza. Es una concepción escéptica de la naturaleza humana, que es la que subyace a nuestra Constitución de 1853, donde el pensamiento jurídico no se contenta con establecer lo que sería justo, sino que sigue adelante hasta desarrollar mecanismos eficaces para que las leyes se cumplan en la práctica. Lo vemos en la Constitución, que no es una Constitución que se conforma con pregonar derechos y todo lo demás, sino que tiene un sistema de pesos y contrapesos, tiene un sistema de división de poderes, tiene lo que llaman una sala de máquinas. De la misma manera, la reflexión jurídica no alcanza con decir lo que es correcto. Tiene que establecer los mecanismos eficaces para que funcionen las leyes en la práctica, para que se hagan cumplir a la fuerza, para que haya enforcement. Entonces, para que haya enforcement privado, tenemos que trabajar en el juicio de daños y perjuicios desde el principio de eficacia. El artículo 42 de la Constitución es el único artículo que habla expresamente de la eficacia, porque dice procedimientos eficaces. Entonces, tenemos que trabajar en una teoría de la indemnización que permita que haya acciones de daños y perjuicios. Entonces, tenemos este problema del comparar el precio que se pagó, es decir, con ilícito anticompetitivo, con el precio que se habría pagado. ¿Qué dice la Corte norteamericana? En un juicio que se llama Bigelow con Radio Pictures, uno de los primeros del tema, dice: las más elementales concepciones de la justicia y el orden público reclaman que quien obró mal asuma los riesgos de incertidumbre en el cómputo de los daños que ha creado con su mal. O sea, dicho más fácil, si esto es difícil de calcular cuánto es el daño, no por eso vamos a dejarlo impune. Ponemos un número. Es decir, pensemos, por ejemplo, que alguien rompe 3 baldosas, paga 3 baldosas. Otro rompe 5 baldosas, paga 5 baldosas. Y otro rompe baldosas de una manera que no se puede cuantificar cuántas rompió. De manera ni siquiera aproximada.
Entonces la Corte Americana dice, bueno, pero que pague algunas baldosas y listo. No es porque sea muy difícil de cuantificar que lo vamos a dejar sin que pague nada. Y eso es contemplar el principio de eficacia que está en el 42 de la Constitución. Y lo tenemos que hacer valer. Porque puede decir, pero esto, ¿cómo es que se cuantifican los daños? Bueno, el precio que se pagó es lo que llamamos el precio producto del ilícito, sobre el precio que es supracompetitivo, versus el precio que se habría pagado. Se hace una distancia, se puede hacer de distintas maneras, el escenario de mercado, y se cuantifica, pero bajo una perspectiva del principio de eficacia. Por eso es muy interesante cuando Marta Salinas, en la Convención Constituyente, Marta Salinas convencional, constituyente, habla de la reparación efectiva. Ella no dice, está en el debate esto, no es invento mío, está en el debate. Ella dice reparación efectiva, no dice reparación plena. Porque la reparación plena es muy linda, pero la reparación plena es todo el daño, pero nada más que el daño. Entonces, ¿qué pasa si no podés probar la exacta medida del daño? Te dicen, bueno, es conjetural. No. La reparación plena está bien en el Código Civil y Comercial, pero la Constitución habla del principio de eficacia en el artículo 42. Entonces, primero está la Constitución, primero que tenga eficacia, primero que funcione, y después vemos si se ajusta o no a la exacta medida de los daños. Hubo un caso contra las cementeras, la cementera Loma Negra y varias más que se habían cartelizado, hicieron una acción de clase, y la Corte Suprema la rechazó, diciendo básicamente que era bastante incierto calcular la medida de los daños, porque los que compraron el cemento se lo vendieron a los distribuidores a los arquitectos, y así hasta que alguien compra una casa. ¿Y cuánto es el daño? Esto es muy impreciso. Entonces, como es difícil cuantificar la exacta medida de los daños, ¿cuál es la solución que da nuestro derecho? Impunidad total, y los perjudicados no se llevan nada. Pasa lo mismo que lo de las baldosas. Pero que me guío en lo que dice la Corte Suprema Americana. Si no sabemos, si hay incertidumbre en la cuantificación en el cómputo de los daños, esa injusticia, esa incertidumbre tiene que ser internalizada porque no obró mal y no por su víctima. Pero para eso necesitamos ir trabajando estos debates, ir planteando estos debates, ir diciendo, miren, si no es perfecto, es mejor que nada. En el Reino Unido hay un caso que se llama Mastercard, que es de ahora una acción de clase importante que generó un montón de antitrust en el Reino Unido, que era que la tarjeta Mastercard cobraba una comisión a los usuarios por usar la tarjeta y después les cobraba de vuelta a los comerciantes. Entonces vos compras algo con Mastercard y Mastercard al comerciante le cobra una comisión. Pero entonces dice las autoridades de competencia de la Unión Europea en su momento sostuvieron que eso era anticompetitivo porque estás pagando 2 veces lo mismo. Y no podés, el que castigan, que es el consumidor, no siente igual el daño porque le termina subiendo el precio a todos. O sea que es anticompetitivo. Le pusieron una multa a Mastercard y del Reino Unido vino el defensor del pueblo y dijo, vamos a indemnizar a todos. Entonces Mastercard dice, no, pero a algunos les pasó el sobreprecio, a otros no, a otros en algunos locales pasaron todo y en otros no pasaron nada, a veces cobraba una comisión grande, a veces cobraba una comisión chica. ¿Cómo hacemos para determinar los daños? Y el defensor del pueblo dice que Mastercard es como un lobo con piel de cordero, porque Mastercard está diciendo en definitiva, como no podemos darle una indemnización perfecta, mejor no le demos ninguna indemnización. La Corte Suprema del Reino Unido le dio la razón al defensor del pueblo, diciendo que en realidad es mejor en una acción de clase que aquellos que tuvieron un perjuicio mayor cobren una indemnización mayor, aquellos que tuvieron un perjuicio menor cobren una indemnización menor. O sea, lo que acá llamaríamos la reparación plena. Pero que en acciones de clase muy grandes eso puede ser poco práctico. Y prefieren que le den una indemnización general con un sistema más o menos justo antes que dejar a los consumidores sin ninguna solución. Y uno dice, pero claro, ellos son tan prácticos que dicen, mejor así. En cambio acá somos tan formalistas que nunca va a pasar. Bueno, tal vez no lleguemos a eso, pero sí podemos empezar a hacerlo valer. Miren, si no hay defensa de la competencia, si está todo cartelizado, si hay prácticas anticompetitivas, no salimos adelante. Esto es muy grave, está en la Constitución Nacional y además la única cláusula de la Constitución que tiene un principio de eficacia. Entonces, ¿cómo no la vamos a hacer valer? Hay que hacerla valer. ¿Cómo no va a funcionar? Tiene que funcionar.
¿Por qué no va a funcionar? Si la misma Constitución prescribe que tiene que funcionar. No podemos decir, hacemos un derecho inútil, después nadie lo cumple, es todo un desastre y decimos, la culpa debe ser que la gente. No, esta vez tenemos que pensar una forma de derecho, una forma de reflexión jurídica que garantice que funcione, porque la Constitución esta vez pide expresamente que sea eficaz. Entonces, estos debates acerca de, miren, ¿qué tipo de derecho estamos pensando con respecto a las indemnizaciones? ¿Cuántas hay? ¿Hay 3 casos en toda la historia? Bueno, tenemos que mejorar la discusión jurídica para que haya muchos más, porque si no, todo el mundo se va a seguir cartelizando. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Uno precisamente es que la idea de la reparación plena todo el año, pero nada más que el año, puede ser buena en otros ámbitos, pero acá, si se ponen demasiado precisos, al final son demasiados años de juicio, demasiados problemas probatorios, y no debería eso sacrificar el principio de eficacia. Entonces, bueno, no quería sacar más tiempo. Después lo seguimos con las preguntas o los debates, ¿les parece? Nos parece muy bien, muy linda la exposición, muy interesante. Después seguro que va a haber algún planteo. Le damos la palabra ahora a Rodrigo. Adelante, Rodrigo, que va a tocar 2 temas específicos vinculados que tienen como base las exposiciones anteriores. Adelante, Rodrigo. Correcto, ¿cómo andan? Bueno, buenas tardes. Voy a tratar de ser, digamos, la idea un poco de mi exposición es que fuera tal vez algo menos teórica y tal vez algo más práctica, o más práctica, lo más actual, y tiene que ver más con plantearles a colegas que en mayor o menor medida están interesados en el derecho de seguros, en el derecho de daños, en relación a 2 cuestiones que a mí me tienen como especialmente preocupado. Especialmente una que creo que es un problema que se viene arrastrando y se agravó en los últimos años. Tuvo su génesis pre-pandemia y creo que la explosión más fuerte es post-pandemia. Es el límite de suma asegurada de la responsabilidad civil y cómo eso se conjuga con el derecho del consumidor. Y por otro lado, que también tiene cierta actualidad a raíz del pase de la decisión de la actual Superintendencia de Seguros, en algún caso revocar la autorización para operar de algunos aseguradores, es cómo incide también la responsabilidad de los canales de comercialización dentro de la cadena de distribución de seguros a la luz del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor y las leyes específicas o la normativa específica que rige a cada uno de los canales de distribución de seguros, ¿no? Que son básicamente agentes institutorios o productores de seguros. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Digamos, ¿cuál es el punto de partida de mi pregunta respecto del problema? Tenemos unos valores de suma asegurada de responsabilidad civil automotor que están determinados por la autoridad de control. Es decir, uno no puede hoy, salvo alguna excepción, puede haber algunos, si alguno me quiere contar alguna anécdota lo puede hacer, pero en general uno acude a un asegurador de manera directa o a través de un productor de seguros y lo que obtiene es la misma suma asegurada de responsabilidad civil para un vehículo de las mismas características. Es decir, vos tenés, sea un Fiat Palio 2011, un BMW 2023, una SUV 2019, la misma suma, siempre que sea para uso particular, los mismos 208 millones de pesos de suma asegurada de responsabilidad civil. ¿Y dónde está el problema de que esto sea un importe único? Es que no solamente es un importe único, sino que es un importe extremadamente bajo. Yo empecé en el rubro asegurador en el año 2001. Hacía el cadete de mi viejo, cuando terminé el colegio, hacía el cadete de mi viejo. En ese momento, la suma asegurada de responsabilidad civil para vehículos de uso particular era de 3 millones de pesos dólares. Yo me tomé el trabajo de actualizar ese importe de 3 millones de pesos dólares de la década del 90, y si lo actualizo por la inflación de Estados Unidos desde el año 2000 para acá, me da que deberían ser 5.700.000 dólares aproximadamente. O sea, los mismos 3 millones de dólares de fines de la década del 90 a principios de los 2000, hoy equivalen a 5,7 millones de dólares por la inflación de Estados Unidos, solamente por la inflación. Si yo tuviese que llevar esa suma asegurada a pesos con el tipo de cambio de hoy, me da
casi 8.200 millones de pesos de suma asegurada de responsabilidad civil. Es decir, un importe 40 veces superior al que actualmente tienen las pólizas de responsabilidad civil que se emitieron a partir de enero de este año. Con lo cual, la diferencia de cobertura respecto de las pólizas vigentes en la década del 90 es realmente abismal. Entonces, tenemos un contexto inflacionario, donde durante mucho tiempo los 3 millones de pesos fueron 4 millones de pesos hasta el año 2018, si mal no recuerdo, y luego se entró en una dinámica de actualización reglamentaria escalonada que nos trae hoy, desde enero de este año, una suma de 208 millones de pesos. Entonces, lo que nos encuentra esta situación es una insuficiencia, lo que para mí es una insuficiencia clara de sumas aseguradas. Y esto tiene consecuencias concretas en la dinámica de la comercialización de seguros y los derechos que están en el contrapunto. Por un lado tenemos un bloque constitucional que defiende los derechos de los consumidores de manera clara y precisa a partir de la reforma del 94, estructuralmente del artículo 42 de la Constitución, donde, entre otras cosas, se busca preservar los intereses económicos de los consumidores y al mismo tiempo, entre las garantías más fuertes que se le otorgan al consumidor es el derecho de estar informado, que en contrapartida tiene un deber en cabeza de los proveedores de bienes y servicios. Lo mismo sucede con la Ley de Defensa del Consumidor, que es la ley estructural del derecho del consumo en Argentina, inclusive previa a la reforma de la Constitución del año 94, y es muy potente y atraviesa todos los mercados, inclusive el mercado asegurador, tal y como lo expuso Martín Magula en la primera de las exposiciones. Y luego tenemos un sistema asegurador que en algún punto entiendo que entra en colisión porque tenemos una ley 17.418, una ley 22.400, que es la ley de productores y asesores de seguros, y una ley 20.091 que faculta a la Superintendencia de Seguros de la Nación a establecer determinadas regulaciones sobre la actividad aseguradora. Entre ellas, fijar los límites de suma asegurada de RC automotor de manera uniforme. ¿Qué es lo que impide esto? ¿Qué es lo que impide esta última regulación o esta potestad de la superintendencia? Que las partes del contrato de seguro decidan, luego de informarse y de cotizar, cuál es el valor que le quieren o que les gustaría colocarle a la cobertura de responsabilidad civil por el uso del automotor. ¿Qué es lo que sucede hoy? Lo que sucede hoy es que las indemnizaciones por lesiones graves o muerte superan en la gran mayoría de los casos las sumas aseguradas vigentes al momento. Es decir, con las pólizas que hoy tenemos vigentes, las indemnizaciones están holgadamente superando los valores de la suma asegurada. A esto se le agrega las demoras procesales que nosotros, quienes ejercemos la profesión, conocemos, y la aplicación de intereses sobre los cálculos iniciales que se brinda de la demanda, lo cual agrava la situación por la aplicación de intereses y diferentes fórmulas de intereses y de actualizaciones. Como tercer elemento que complica es la actualización muy exigua de suma asegurada por parte de la autoridad de control, y esto genera, en términos prácticos, que la nominalización del límite de suma asegurada no sea suficiente para cumplir el rol que tiene que cumplir el seguro automotor, que es mantener el seguro de responsabilidad civil automotor, que es justamente mantener indemne al asegurado por cuanto debe un tercero en función del daño que pueda provocar por el uso del vehículo, ¿no? Daños y lesiones. Entonces, algunas preguntas que yo me noté que se me ocurren para consultarle, digamos, preguntas que dejo abiertas a ustedes, y si ustedes en la dinámica de contratación de sus seguros de autos, los que tengan auto, les ha sucedido. ¿Se informa con claridad el importe de la suma asegurada de responsabilidad civil automotor al asegurado al momento de contratar?
O sea, a veces uno se detiene más en la suma asegurada del vehículo y en los extras de cobertura. Segunda pregunta, si se le informa nominalmente al asegurado, imaginemos no abogado, el importe de la suma asegurada, ¿se le informa cómo está la situación jurídica en Argentina respecto a las indemnizaciones por daños o lesiones en accidentes de tránsito? ¿Y se le informa del riesgo que hay de infraseguro? Segunda pregunta o segunda etapa, donde empieza a generarse, ¿cuándo surge la polémica o el problema? Ante el acaecimiento de un siniestro. ¿Y qué es lo que está pasando mucho últimamente? Sucede el siniestro y cuando cae sea mediación o directamente en algunas jurisdicciones la demanda y el importe de la demanda supera holgadamente el de la suma asegurada de responsabilidad civil, está comenzando a suceder que los aseguradores le informan al asegurado directamente o a través del productor de seguros que tiene que proveerse su propia defensa, es decir, conseguirse un abogado no en sede penal solamente, como habitualmente sucede, sino en sede civil, y que además le hacen notar y le recuerdan gentilmente que el límite de suma asegurada al momento del siniestro era el valor vigente al momento del hecho. Y se le informa por escrito. Hoy 208 millones de pesos, hasta diciembre del año pasado, 160 millones de pesos el seguro automotor. Ahora, yo durante 5 o 6 años fui abogado de compañía de seguro. ¿Quién decidía cuándo era momento de procurar un arreglo? ¿O quién decidía hasta qué momento mantener tal vez una apelación de una sentencia de primera instancia, apelarla en segunda instancia para rechazar el pago? ¿Los abogados de la compañía de seguro o directamente las aseguradoras? Entonces, en muchos casos y en muchos fallos que están cayendo hoy, yo observo que hay una desidia de los aseguradores, que generalmente son los que además incluyen a sus abogados, respecto de procurar un arreglo. Porque tal vez la suma asegurada era más que suficiente al momento del hecho o en las primeras etapas del juicio. No es suficiente hoy. Algunos años después y sentencias de por medio. Todas cuestiones que tienen que ver con una dinámica económica argentina, donde el proceso de inflación se aceleró mucho en los últimos años, y una dinámica judicial donde los procesos, tal vez, que uno los ve tan sencillos, en algunas salas o en algunos juzgados, demoran demasiado tiempo en obtenerse una sentencia que decís, che, la verdad, 5 o 6 años para que me confirmen en cámara que me tenían que pagar con un choque de atrás cuando yo estaba parado en el semáforo. Bueno, pero a veces se llega a esas instancias porque hay aseguradores que deciden sostener financieramente el no pago de un siniestro que sabe que lo tienen que pagar. Porque se sabe que lo tienen que pagar. Entonces, en ese sentido y en la dinámica real, yo lo que observo es una responsabilidad muy agravada del asegurador, donde el asegurador no le informa al asegurado adecuadamente, no le informa de lo que está pasando en el juicio cuando se llega a juicio, no le informa que en algún momento determinado del juicio la suma asegurada que tenía contratada no es suficiente para alcanzar la reparación integral del daño de la víctima, agravado por el paso del tiempo y la aplicación de intereses, con el criterio que tenga la Cámara o el juzgado o el departamento judicial o lo que sea, que hay divergencias en todo el país. Entonces, todo eso me parece se está generando un combo donde las responsabilidades son compartidas entre aseguradores, distribuidores y autoridad de control, y en algún caso poderes judiciales, que en definitiva lo que hace es afectar y poner en riesgo el patrimonio de los asegurados. Hoy, mi visión es que el patrimonio de los asegurados está en riesgo porque como nunca creo, esto tendría que hacer este cálculo, que los últimos 4 o 5 años estuvo peor en algún momento, como nunca la suma asegurada de responsabilidad civil es insuficiente. Hoy, si ustedes tienen la mala suerte de pegarle con el auto a una moto donde circulaba, por decir, un ingeniero de techín,
con un buen sueldo y antigüedad, no les va a alcanzar. Y estamos hablando de que si trazamos un paralelismo de suma asegurada con la década del 90, 40 veces de diferencia. ¿Qué me trae en términos de pensamiento esta cuestión? Bueno, mi colega anterior hablaba de la cuestión de la competencia en seguro. Y yo tengo una hipótesis respecto a este tema. Como dijo, respecto a lo que conversó Magula, claramente el derecho de consumo para mí se aplica a las relaciones que sean relaciones asegurativas con un consumidor como sujeto. Después hay casos donde los empresarios que contratan seguros para sus empresas no son consumidores. Ahí creo que no estamos bajo esa situación, pero por eso yo hice eje o foco en la cuestión de los seguros de responsabilidad civil sobre vehículos particulares, las sumas que estuve conversando. Entonces, lo que creo hoy es que hay un desinterés del mercado asegurador en ofrecer sumas acordes y una guerra de precios en el marco donde yo veo un mercado donde hay muchos oferentes del seguro automotor y prefieren saldar la discusión y evitar competencia, a pesar de que son muchos oferentes, solicitándole habitualmente a la superintendencia que decida cuál es la suma asegurada que se vende de responsabilidad civil. Entonces, de alguna manera, el riesgo de infraseguro, situación en la que estamos, los distribuidores de seguros, productores o agentes institutorios, los aseguradores se lo trasladan a la superintendencia de seguros. Porque la dinámica normativa también tiene mucho que ver con el vínculo entre la administración, o sea, la superintendencia de seguros, y sus administrados, que son básicamente las compañías de seguros, productores e institutorios, ¿no? Que son los grandes sujetos administrativos que se encuentran bajo el control de la superintendencia en función de la asignación de responsabilidad normativa que las leyes del sector le asignan. ¿Qué es lo que está pasando a nivel jurisprudencial? Bueno, con mucha lógica, algunas cámaras, mucha lógica a mi criterio, algunas cámaras, especialmente Cámara Civil, está estableciendo fórmulas de actuación fórmulas de actualización del límite de suma asegurada de responsabilidad civil. Porque resulta, por esta conducta o esta tradición de que durante 5 o 6 años las compañías de seguro deciden sostener un rechazo de pago de siniestro, no arreglan, cae la sentencia, resulta bastante injusto que estas aseguradoras puedan darse vuelta y decirle a su asegurado, sí, bueno, el fallo salió por 186 millones de pesos, pero vos tenías un límite de suma asegurada de 4, tenés que pagar vos la diferencia entre 4 y 186, o sea, vos pagas 182, nosotros pagamos 4. Porque inclusive desde una óptica de técnica asegurativa y de reservas, es muy probable que la compañía de seguros, si es medianamente seria y decide sostener un rechazo, reserva ese juicio en su pasivo, y ese pasivo tiene que ver con un activo que es el patrimonio financiero de la compañía, que viene actualizándose todos los años, o todos si se quiere, los trimestres, donde se reporta a la superintendencia, porque hay resultado financiero del manejo del activo de la compañía. Entonces es ridículo que un activo que por ahí se multiplicó por 25 en un periodo no tenga como correlato un pasivo que no se haya actualizado en ese mismo periodo ni siquiera por 1,5 veces. Es decir, sino el incentivo a no pagar y a sostener un rechazo de siniestro, de decidir voluntariamente el asegurador postergar el pago de la sentencia hasta una sentencia de segunda instancia, es un beneficio económico muy poderoso como para que decida pagar antes. Porque cualquier juicio que esté cerca del límite de responsabilidad civil sabe que si puede defender ese límite nominal de pesos de la suma asegurada,
es muy interesante poder sostener el juicio con una dinámica inflacionaria donde, por más que no estemos en el pico del año 2023, se mantiene con un valor que se encuentra alrededor del 3% mensual. Y con tasas de interés que, en este contexto de las últimas semanas, si se quiere, es una tasa de interés real positiva donde se pueden obtener ganancias financieras muy importantes. Entonces, todo este combo económico-financiero, jurídico de proceso judicial y administrativo, hoy genera un incentivo al asegurador de no salir a arreglar y defender el patrimonio de su asegurado como consecuencia de salir a arreglar o procurar un acercamiento entre las partes, y especialmente el damnificado, y un incentivo muy grande a conservar el dinero y manejarlo financieramente. Ahora, ¿qué es lo que veo que entra en cruce con el derecho del consumidor? Que el consumidor no es informado, no es parte y no decide respecto a esta dinámica. En ningún momento. Solamente hace la denuncia de siniestro, cree que está siendo bien defendido y se puede enterar, después de una sentencia de Cámara, que la póliza que había contratado hacía 7 años no le cubre suficientemente bien un siniestro de asesino. Y eso es un problema. Ahora, ¿qué pasa con la responsabilidad del productor asesor de seguros y el agente institutorio? Yo creo que sigue en la misma situación del obligado principal, si se quiere, que es el asegurador. Acá no podemos hablar de una situación de infraseguro, tal vez sí, eso es polémico, yo creo que no, porque el valor que se comercializa es único y fijado por el Estado, entonces no hay posibilidad de acusar en principio a un productor o un asegurador de infraseguro, pero en ese valor único, nominalmente establecido por el Estado, vamos a tener cada vez más situaciones de infraseguro. Entonces, ¿qué debe, para mí, cuál tiene que ser la respuesta del sistema en este contexto? Y esto hace poco tuve una charla con un agente institutorio muy grande que además es asegurador de vida, porque cayó una sentencia gigantesca con una suma asegurada que no, creo que eran 8 millones de pesos, un siniestro del año 2018. Básicamente, en caso de tomar conocimiento un agente institutorio, un productor de seguro, que la suma asegurada puede quedar corta, o que hay un siniestro con lesiones, y la suma asegurada puede parecer suficiente ahora, pero no sabemos si con una dinámica inflacionaria como la actual va a hacerlo en 3 años, debe actuar de una manera diligente que tenga que ver con mantener, en primer lugar, informado al asegurado de lo que está pasando, informarle de los riesgos en los cuales se ve inmerso por una decisión estatal de fijar un determinado importe, y en tercer lugar, buscar de una manera comercial y en el vínculo que generalmente los productores de seguros y los agentes institutorios tienen con los aseguradores, una rápida búsqueda de acuerdo, de arreglo en el marco de ese proceso. Cualquier otra situación donde se genere un silencio en una situación post-siniestral, donde se vean involucrados un daño importante sobre cosas o lesiones sobre personas, creo que es una omisión no solamente al deber de información genérico de cualquier proveedor, sino también de las obligaciones inherentes a la productora asesor de seguros en el marco de la ley especial, que es la ley 22.400. Entonces, para redondear, quiero tal vez dejar espacio a preguntas, que somos 3 los que hablamos, veo un problema muy grave con un involucramiento de los distribuidores de seguros, sean productores o agentes institutorios, con las compañías aseguradoras, que también no están eximidas de cumplir con el deber de información, en el marco de una suma asegurada de responsabilidad civil que es dispuesta
unilateralmente, o no hay un consejo, no hay un comité, como puede haber en algunas otras dinámicas estatales o ante determinadas leyes, donde se participa el sector privado de la elección de la suma asegurada de responsabilidad civil, sino que es un acto fundado y decidido únicamente por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y creo que es un tema, me decía bueno traerlo a colación, porque es un tema que entiendo va a tener, es un tema que jurídicamente va a seguir instalado en los próximos años, les diría, porque la dinámica inflacionaria no cesa y la actualización de las sumas aseguradas dispuesta por el Estado tampoco pareciera que fuera a cambiar. Y por último les digo que sí comercialmente, esto por una charla la semana pasada, las compañías de seguro tienen muy cerrada la posibilidad de ofrecer coberturas por excedente a la gran mayoría de los consumidores de seguro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Excelente la charla. Vamos a abrir ahora un espacio de reflexión, de intervención de los asistentes. Pueden levantar la mano si quieren o utilizar cualquier señalamiento. Ahí tenemos, Walter, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, Doc, recuerden que las preguntas son por el chat. Las preguntas, bueno, van por el chat. Así que hay que utilizar el chat, me lo acaban de recordar acá los asistentes del colegio público. Así que las pueden ir formulando de esa manera. Martín, ¿vos considerás que toda esa evolución que señalaste en materia de derecho del consumidor aplicado al seguro, hoy, después de la doble categoría que establece el Código Civil y Comercial de contratos paritarios y contratos de consumo, ha tenido un impulso importante en lo que es la doctrina judicial y la doctrina autoral, ¿no? Más allá de que también quería preguntarte sobre la subsistencia o no de la doctrina judicial que emana, por ejemplo, de Buffoni, de Flores. ¿Cuál es tu opinión? Tenés que habilitar el micrófono, Martín. Ya mucho antes de la sanción del Código Civil y Comercial actual, ya se estaba aplicando en general la Ley de Defensa del Consumidor a los seguros sin mayores cuestionamientos. Con lo cual no me parece que sea algo que haya cambiado ahora a partir del 2015 con la sanción del Código Civil y Comercial, sino que ya, la verdad es que ya viene de antes. Ya a partir, como dije, a partir del 2020, del 2001, 2002, 2003, por ahí cuando empezaron a salir los fallos del corralito, ya se empezó a aplicar en general a los seguros la Ley de Defensa del Consumidor y toda la normativa del consumidor, los principios pro consumidor y demás, con lo cual es algo que viene de hace muchos años. Rodrigo, con el tema del límite de la suma asegurada, no sé si en el chat hay preguntas. Si alguno ha escrito alguna pregunta en el chat, ustedes la pueden consultar. No veo, a ver. A ver, yo estoy viendo acá, dice Pedro Lucero Pavón, dice la SSN debe ejercer un control más estricto sobre el asegurador, controlando si el asegurador concilia casos o no, qué ofrecimientos hace, etcétera. Y bueno, podría hacerlo, ¿no? Hay casos en los que parece que fueran entidades que no tienen ningún control. Ahí está dirigido también a Patricio. Patricio, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Sobre quién tiene que hacer? No entendí la pregunta. Un control de parte de la... No es una pregunta, es más que nada un comentario. Ah. Es un comentario sí. que hacen. Después... Yo lo que quería volver, creo que ya lo había dicho, pero me parece muy importante que la sociedad civil se despierte, más que las autoridades administrativas, que esperar a que las autoridades administrativas hagan algo. Que la sociedad civil se despierte. Y para que la sociedad civil se despierte, lo más importante es el pensamiento jurídico. Y lo más importante es que ese pensamiento jurídico, que el orden jurídico debe garantizar que los perjudicados puedan reaccionar, que tengan un camino cierto para tener una indemnización. Eso me parece fundamental. Si vamos a esperar a que las autoridades administrativas hagan algo, en mi opinión estamos muertos. Rodrigo, ahí tenés una pregunta. Para vos, Rodrigo.
Dice, A ver. ¿en qué consisten las fórmulas de actualización del límite de suma asegurada de responsabilidad civil que aplica la Cámara Civil? En fallo, ahí comento dos. Digamos, el criterio más extendido es que que se hace cuenta que la póliza está al momento de la sentencia con la nueva, digamos, un siniestro del año 2017, con sentencia de Cámara 2026, se hace de cuenta no que tenía una suma asegurada de 4 millones, sino que va al actual, que son 208. Entonces, esa es una de las fórmulas. Después hay otro juicio de los primeros, me tocó, era actualizarlo con tasa pasiva Banco Nación desde el momento de derecho a la actualidad, y ahí sí alcanzaba la suma asegurada, porque se aplicaba tasa sobre muchísimo tiempo. Por lo cual, ese es el criterio más fuerte de la Cámara. La Cámara Civil por lo menos, busca actualizar y rompe la nominalidad de la suma asegurada al momento de derecho. Y ahí hay una cosa que me quedó en el tintero, porque yo lo dije para molestar a los abogados de compañías, en el lugar que éramos abogados de compañía, y tendríamos que hacer, el seguro antes era préstamo a la gruesa, ¿no? Cuando empezó el seguro era un préstamo a la gruesa, donde te daban la suma asegurada y vos devolvías con interés o no, según si te... A ver, una cosa, si tienen tanta ganas de defender la nominalidad de la suma asegurada, denle el total de la suma asegurada a su cliente y al abogado, y fíjense que la ponga el asegurado a trabajar, que decida cuándo arregla. Así se quedan tranquilos. Lo mismo hacen a veces con los talleres, o prefieren pagar porque si no, es una situación muy abusiva, donde además, con el tema del deber de información, el asegurado está 4 años sin enterarse qué pasa. Claro. Acá hay 3 preguntas, las voy a ir direccionando yo Yo directamente. quería agregar rápidamente algo sobre lo que me habías preguntado, Miguel, que me quedó en el tintero. Ahora, lo que sí, sin perjuicio de lo que yo hablé concretamente de la aplicación del derecho del consumidor, no varía con la sanción del código, pues ya había un cambio de criterio anterior. Lo que sí permite hoy el Código Civil y Comercial, a partir de la regulación del contrato de adhesión independientemente del derecho del consumidor, es que se amplíe el espectro de sujetos protegidos en muchas cuestiones, por ejemplo, en el tema de las cláusulas abusivas. Hoy por hoy, con la regulación independiente del contrato de adhesión, cabría la posibilidad de que incluso una empresa asegurada pida la nulidad de una cláusula abusiva, por ejemplo. Que eso es algo que todavía no está muy explorado en la práctica jurídica, pero hoy podría hacerse. Tenemos regulación de cláusulas abusivas fuera del derecho de consumo, dentro de la regulación del contrato de adhesión. Bueno, ahora sí vamos, si querés, a las... Patricio, ahí los fallos que citaste de Estados Unidos y de Reino Unido, creo que podés circularizarlo a través de los mails del colegio. Si se los podés brindar, los hacemos circular. Respecto a la situación procesal de los asegurados en la liquidación de las empresas de seguros, no sé si alguno quiere tomar el planteo, Rodrigo. En las liquidaciones están, digamos, por un lado, si ya tenés, digamos, una determinación del importe de la creencia al asegurador, tenés que presentar de la liquidación con el proceso de quiebre y verificar el crédito. Que en este caso la sindicatura es ejercida, la particularidad, ¿no?, es que la sindicatura es ejercida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, por la Gerencia de Liquidaciones. Y si no, lo que corresponde es adelantar o insinuar el crédito en caso de que tengas algún pleito abierto, informando cuál es los autos donde se está pretendiendo el cobro de determinada suma o determinada prestación por parte del asegurador. Y punto. Eso en términos del proceso tradicional de liquidación. Otra de las cuestiones que abordé, que está en la presentación que les voy a mandar, es cuál es la responsabilidad en la cadena de comercialización y cuán interesante se vuelve la responsabilidad en la cadena de comercialización cuando entra en liquidación un asegurador. Y se puede analizar la posibilidad de demandar
a los agentes institucionales o productores de seguros por la responsabilidad objetiva, el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, por dejar su marca en la cosa. Por ejemplo, hay un caso, en un momento, en determinados administradores de planes de ahorro, la única opción que tenías para tener cobertura de taxi o remis, o en las 5 compañías de seguro que la administradora de plan de ahorro te ofrecía, la única que te podías contratar si tenías con la idea de sacar el auto para usarlo de taxi o remis era Orbis. Entonces, a mí me pasó en un caso donde yo entendí que era que el agente institutorio de esa, o productor, o sociedad de productores, no me acuerdo, era responsable, lo mismo que la administradora de planes de ahorro, porque en realidad no es que ofreció 5 opciones. Para ese tipo de riesgo, la opción era una sola. Entonces, no hay una responsabilidad del agente institutorio del productor de seguros. Ahí ya, más que una responsabilidad objetiva, decidió elegir y sostener a un asegurador con problemas financieros durante mucho tiempo como opción única. Acá te preguntan también dentro de esa, Rodrigo, dicen si el asegurado tiene algún tipo de protección en el proceso de liquidación o es un acreedor quirografario más. Acreedor. Es un acreedor quirografario más. Sí, no. Sí, sí. Está en el horno. Y también hay 2 cosas para agregar en ese tema, que la Corte ha mantenido el criterio de no hacer responsable a la Superintendencia de Seguros de la Nación por la liquidación insolvente de las empresas de seguro, el criterio de Sorba que se sigue manteniendo, y también las normas sobre reaseguro que solo permiten que actuemos sobre el saldo a favor que pudiera existir entre las cuentas de la reaseguradora y la aseguradora. La otra pregunta es para vos, Martín. ¿Cuáles son los criterios para considerar aplicable o no la Ley de Defensa del Consumidor en los casos de que la cobertura esté sobre una herramienta como puede ser un automotor que se usa no solo para efectos personales, sino también para una empresa, una sociedad? Bien. Bueno, en esto, en principio la regla de la Ley de Defensa del Consumidor es que si es integrado al sistema productivo, al proceso productivo, no sería consumidor. Con lo cual la respuesta inicial sería esa. Pero hay algún tipo de seguros, concretamente en los seguros de vida, la composición vieja, cuando estaba la doctora Míguez, la composición de hace unos años de la Sala A de la Cámara Comercial, había dicho que los seguros de vida, independientemente de quién fuera el asegurado y de si cubrían en primer término la responsabilidad del empleador por las indemnizaciones laborales o a un alto ejecutivo de la empresa o lo que fuera, siempre eran contratos de consumo. Con lo cual, la misma interpretación se podría extender a otro tipo de seguros. Un auto que sufre un accidente de tránsito, por más que esté al servicio de una empresa, no deja de tener daños sobre personas, sobre gente que son consumidores, con lo cual es algo que todavía está en discusión, pero bueno, la respuesta inicial es que si está integrado al proceso productivo no se le aplicaría la Ley de Defensa del Consumidor. Pero cabe la posibilidad de recurrir a alguna interpretación como la que les digo que se hizo con los seguros de vida. Igualmente, recordemos que hoy tenemos también la regulación del contrato de adhesión, que es lo que mencionaba antes, independientemente de la Ley de Defensa del Consumidor, y ahí también se puede buscar protección, incluso para una empresa. Ahí, Rodrigo, hay un par de preguntas que están referidas a los temas que tocaste. Fallo de la Cámara Civil de Junín, que aplica a barrios, y después otra pregunta, en el conflicto de intereses del abogado que representa al asegurado y a la aseguradora. Ahí en la Suprema Corte de Buenos Aires, bueno, se ha pronunciado en Albornoz, en Puga, y también las cámaras, así que tu reflexión. Ahí 2 cosas. También le contesto, empiezo por la de Georgina, Calacielo, que decía que es la bajada de línea, que la bajada de línea debe venir del Poder Judicial. Entiendo que PJ es eso. Yo creo también que por ahí algunos accidentes de tránsito merecerían modificaciones en los códigos procesales para que se vuelvan procesos mucho más breves
si no tienen de mayor complejidad. Porque si no, si los procesos que pueden ser breves, de importes comprometidos inclusive en la misma demanda, donde hay solamente daños materiales, son bajos, bueno, la verdad que el asegurador tenga la posibilidad de sostener un proceso durante 3 años para no pagar 2 mangos, tiene que ver también con los códigos procesales. Respecto a la cuestión, sí, está empezando a pasar mucho más seguido, por eso digo que el gap entre la suma asegurada y los importes de la demanda está muy alto hoy, que muchas aseguradoras ya están tomando la decisión de informarle al asegurado que si quiere inclusive tener la defensa de los abogados de la compañía, tiene que anoticiarse y manifestar su acuerdo con el importe de suma asegurada vigente al momento del hecho. Pero hay otras compañías directamente que lo que están haciendo es cuando ven que se está comprometiendo la suma asegurada con el importe inicial de la demanda, o que presumiblemente la demanda puede llegar a tener en caso de una condena, directamente le dicen a sus abogados o vía el productor que no se presenten como abogados del demandado principal, solamente contestan la citación de garantía y hacen una defensa, obviamente, que sigue siendo interés de las aseguradoras y lo plantean en cada una de sus presentaciones iniciales, donde manifiestan claramente que la suma asegurada es el valor nominal que figuraba en póliza. No sé si me quedó algo más. Sí, el fallo de Suprema Corte, hay uno ahí que me lo voy a anotar para leerlo, que no lo había, el de Ascune con Malanchuk, no lo leí, lo voy a leer. Y también, a ver, otro problema, perdón, es como un problema político más. Si no hay una solución legislativa, o por lo menos de normativa del Poder Ejecutivo Nacional, y se mantiene nominalmente un valor ridículo o desfasado, lo que sea, también vamos a tener el problema o ventajas si pensamos que los abogados nos beneficiamos de los problemas o de las incongruencias, donde cada jurisdicción va a tener un criterio diferente de cómo actualizar. Porque pareciera que no se pueden actualizar, salvo para la Corte. Vamos a ver si se sostiene el criterio de la Corte o de Bueno, gente, el Leonardo Poleri, que es de Junín, que lo conozco, un saludo para Leonardo también, un proyecto de oferta fundada, bueno, esto es todo el sistema que rige en la Unión Europea y en el sistema, por ejemplo, español, la responsabilidad civil automotor y su seguro. Lo que les quiero decir es que se ha terminado el tiempo de la exposición, que han estado muy bien, que las preguntas a través del chat fueron muy interesantes, que les agradecemos al colegio, muchísimas gracias por el ámbito y por el apoyo y la colaboración, a Martín, a Rodrigo y a Patricio, excelentes las exposiciones, muchísimas gracias. Ahora nos vamos a la reunión del Instituto del Colegio Público a las 17 horas, que también es una buena vía para invitar a todos aquellos que quieran participar. Nosotros estamos los terceros martes de cada mes reuniéndonos a las 17 horas en el Colegio Público de la Abogacía. Muchísimas gracias. Un saludo para todos.